Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes la meditación de la palabra de Dios hoy basada en Juan capítulo 1. Reciban todos un cordial saludo, tanto los que están aquí presentes como aquellos que nos ven o nos verán a través de las redes sociales en nuestro plan y campaña de evangelización a través del internet. Gracias a Dios estamos alcanzando muchas personas y ese reporte nos anima a seguir adelante en nuestra labor. El tema general que he estado escogiendo o he escogido para estos primeros meses del año es tiempo de esperanza y compromiso. Tiempo de esperanza y compromiso, hoy basados en Juan capítulo 1. En el año nuevo, todos, o si no toda la mayoría, tenemos promesas de cambio, de superación, promesas de hacer dietas, ejercicios, metas a alcanzar. Ahora sí voy a estudiar. El ambiente navideño y el ambiente de fin de año nos lleva a pensar en positivo y hacernos metas. Y eso está bien. El problema es si mantenemos la constancia y el esfuerzo para lograr cada una de esas metas. Pero yo me hacía una pregunta en mi reflexión personal. ¿Cuántos pedimos una mejor relación con Cristo? Es posible que ninguno, o tal vez algunos. ¿Quiénes pidieron lograr un mayor crecimiento espiritual? Un mayor compromiso con el crecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Si tuviésemos tiempo, podríamos hacer esa evaluación, pero yo estoy sospechando, como digo jocosamente, yo mantengo siempre el sospechómetro prendido y yo creo que tal vez nadie se fue en esa línea, porque lo tenemos como un segundo, tercero, cuarto grado de importancia. Pero eso creo que eso debe ser lo principal, lo primero. Fíjese lo que nos dice 2 Corintios 5:17. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces deberíamos empezar por allí. En Cristo las cosas son hechas nuevas y de ahí en adelante todo lo demás, con esa fuerza espiritual, seguramente será posible alcanzar las metas que nos propongamos. El Evangelio de hoy nos permite reflexionar sobre tres aspectos importantes y vamos a tener aquí un estudio doctrinal muy fuerte y voy a llevarlo con mucha pausa para que ustedes puedan captar toda la riqueza del Evangelio de Juan. El primer tema a resaltar es la divinidad de Jesús. El segundo, el mundo a quien Él creó y el pueblo que Él formó no le recibieron. Y en tercer lugar, verdad y gracia en Cristo. Alguien diría, ahí hay tres mensajes, sí, pero sí, siguiendo el calendario litúrgico, se nos lleva a leer esta lectura en un solo domingo. Hablamos entonces, en primer lugar, de la divinidad de Jesús. Es interesante ver cómo el Evangelio de Juan hace un paralelo con el Génesis. No sé si lo habían notado. Juan empieza hablando como empieza el Génesis. En el principio, y sigue el mismo modelo del relato de la creación. Y Juan habla de luz, habla de verdad, habla de vida. Y eso lo encontramos en el Génesis. Es un dato al margen, pero muy interesante en nuestro análisis bíblico. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y por él fueron creadas todas las cosas. El término verbo aquí no está por casualidad. Era una palabra común para el pueblo hebreo que conocía las escrituras, el verbo, la palabra, por quien fueron creadas todas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sea la tierra, la fruta, los árboles, las aves. Todo lo fue creando a través de su palabra. Entonces, aquí usa la palabra verbo, que traduce del griego palabra, porque el Evangelio está dirigido especialmente a los griegos. Entonces, de manera estratégica, Juan toma esta palabra en forma muy coyuntural para anunciarles a los no
hebreos, no judíos, que Jesús es ese verbo creador del cual ellos hablan. Es una adaptación. Queremos llegar con el mensaje a los griegos, entonces hablemos de ellos con sus mismos términos. Algo similar sucedió cuando Pablo llegó al Areópago, donde había muchos altares y había una piedra que decía al Dios no conocido, y de ahí se pegó Pablo para decir, de este Dios no conocido es que yo les quiero hablar a ustedes. Es como aprovechar el contexto, la coyuntura, para compartir el mensaje a toda criatura. En el Génesis, Dios creó el mundo por medio de su palabra, y dijo Dios. Y Juan agrega, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y era Dios. De esta manera, ¿qué está haciendo Juan? Resaltando la preexistencia y la divinidad y la íntima relación que el Hijo mantiene con el Padre. Aquí vamos llegando al meollo de este primer punto, ¿sí? Juan está hablando de la preexistencia. Desde antes de la creación del mundo ya estaba el verbo, y el verbo era Dios, ¿sí? Y el verbo, dice, mantenía una íntima relación con el Padre, de tal manera que pudiesen decir, hagamos al mundo a nuestra imagen y semejanza. La luz y la vida del Génesis se ven ahora reflejadas en Jesús, quien es la luz, la vida de todos los que creen en Él. Entonces, ahí vamos cotejando muy bien ese paralelo. Dios creó la luz, dio la vida, y aquí Juan nos dice, Jesús es la luz, Jesús es la vida, Jesús es la esperanza y la salvación. ¿Qué puedo resaltar además en este primer punto? Yo creo, y lo he aprendido así durante muchos años, que Jesús creó y sigue creando. De pronto, esa enseñanza de la creación se nos quedó en el pasado, en el Génesis. Dios creó, colgó una hamaca y se echó a dormir. No, Dios creó y sigue creando. Y sobre todo en esta época donde hablamos de que el reino de Dios crece y se desarrolla entre nosotros, un mundo de amor, de justicia y de paz para todos. Dios sigue creando. En cada persona, Dios quiere hacer en ti nuevas todas las cosas, pero son todas las cosas. Y aquí vemos también, siempre me gusta verlo en progresivo. No es una cuestión como bajar un switch, un break, no. Es un proceso de relación con Dios, de madurez y de crecimiento. Pero Dios sigue creando, también en nuestras familias. La familia tiene que ser recreada a la luz de Jesucristo y de esa nueva vida que nos propone. La comunidad en la que vivimos tiene que ser impactada por una persona y una familia que tiene un testimonio diferente. Y esa comunidad, ojalá a la ciudad, al país, al continente, el mundo entero, porque el propósito de Dios es un gobierno sobre toda la tierra. En segundo lugar, ya lo mencioné, dice que el mundo que Él creó y el pueblo que Él formó no le recibieron. Porque Dios creó todo el universo. Dios creó la humanidad y esa humanidad no le recibió. Dios formó un pueblo para que fuese la cuna del Mesías, pero tampoco le recibió. Es un reclamo a la ingratitud y a la dureza de corazón. La oscuridad y las tinieblas en Juan representan a quienes no aceptan esa luz de Jesucristo, a quienes lo rechazan y más bien cultivan la muerte. Desde los inicios ya existía la rebeldía. Acordémonos que Dios creó a Lucifer, un ángel de luz, y él con su legión de ángeles se rebela. Después encontramos la rebelión y la desobediencia en Adán y Eva, y así va por toda la humanidad, una posición de rebeldía, una actitud de desagradecimiento hacia aquel que los creó. De tal manera que Jesús viene a la tierra nuevamente, por gracia, a romper esas tinieblas y a crear otra vez un mundo de fe y de esperanza. Menos mal que en la palabra hay un pero. Y podemos afirmar ese pero. Pero gracias a Dios,
podemos decir que los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese pero ahí, aunque todo es oscuridad y hay mucha rebeldía, a los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, les dio esa potestad, ese derecho, esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Y de ser llamados hijos de Dios implica también una relación íntima con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu y con el pueblo de creyentes. Así que el contenido aquí en este primer capítulo de Juan es sumamente grande, sumamente amplio, y quiero reafirmarlo. Aunque toda la rebeldía y merecía la destrucción, el Padre envía a su Hijo Jesucristo a vivir, a dar testimonio, a morir en una cruz, a resucitar, para que todo aquel que crea en Él encuentre vida y luz y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿cómo decirlo en un mundo donde la mayoría de la gente es religiosa? Donde un gran sector de la humanidad dice ser cristiana. Sin embargo, no nos avergüenza lo que pasa en este planeta. Lo que pasa en este planeta debería avergonzarnos, pero se ha convertido en parte del paisaje. Una vez le dije que hay una nueva estrategia en los medios de comunicación. Decir tanto una noticia para que se nos vuelva común y corriente. Ayer mataron 40 palestinos más. ¿Y qué güey? ¿Dónde está la rareza? Sí, ya nos acostumbraron por más de un año en esa noticia. Pero deberías avergonzarnos. Deberíamos sentir el dolor de tanta muerte, de tanto sufrimiento, de tanta necesidad que hay en el mundo. Sin embargo, esta mañana leí una noticia de que 25 personas en el mundo tienen más riqueza que todos los demás habitantes de la tierra. Es decir, nos habla de la injusticia y de la mala distribución de lo que Dios ha creado. Entonces, ante un mundo religioso, yo creo que también hay que hablar de la falta de respeto hacia Dios, la falta de gratitud hacia Dios de lo que ha hecho hacia nosotros. Cuando decimos ser cristianos, pero hacemos otra cosa, formamos parte de esas tinieblas y parte de esa rebeldía. De tal manera que yo me he atrevido a pensar que es preferible un buen ateo que un mal cristiano. ¿Cómo se come eso? Yo he conocido ateos que son personas con altos valores humanos, éticos, morales, ¿sí? Trabajadores en favor de los demás, pero son ateos. Y he conocido cristianos que diciendo ser cristianos hacen todo lo contrario. Y son los que a veces dirigen las grandes matanzas y las grandes injusticias sobre la tierra. Entonces, ¿qué es preferible en un caso como eso? También lo he dicho muchas veces, yo prefiero un enemigo bien conocido y ubicado que un traidor en la fila de amigos. Porque el enemigo yo sé por dónde me va a atacar. Pero el que está camuflado entre los amigos, que es un traidor, no sé cuándo va a dar la puñalada. De tal manera que en esta relación con el Padre, en esta relación con el Creador, se nos llama a ser agradecidos, honestos, claros, precisos y, por supuesto, poner en práctica lo que decimos creer. Y en tercer lugar, la verdad y la gracia en Cristo. La verdad y la gracia en Cristo. Esta expresión representa la transición que se dio entre el pacto hecho con Dios con Moisés a través de la ley y el pacto en Jesucristo a través de la gracia. Para orientar un poco el pensamiento, la Biblia la tenemos dividida en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Pablo nos enseña que vivimos bajo la ley, o se vivía, o siguen viviendo bajo la ley. Pero en el Nuevo Testamento con Jesucristo estamos bajo, ¿qué cosa? La gracia. Ya no somos salvos por el cumplimiento de la ley estricta y literal, somos salvos por la gracia. Pero también nos enseña la Reforma que si por ser salvos estamos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no es que yo creo en Cristo, me salvo y hago lo que me dé la gana, no. Tenemos que responder a esa conversión, a ese llamamiento. Es una transición.
de la ley a la gracia. Y lo encontramos aquí en esta expresión. Jesús ahora es la verdad y la gracia que encontramos en el Hijo de Dios. El versículo 15 afirma, usted lo puede confirmar o revisar en su Biblia, el versículo 15, el verbo, que es Jesús, lleno de gracia y verdad. Estos son atributos del mismo Dios que habitan en Jesús, lo cual vuelve a reafirmarnos su divinidad. La gracia y la verdad son atributos que la misma palabra le da a Dios. Y lo encontramos en Juan atribuidos a Jesús. Por lo tanto, Juan nos habla de esa preexistencia, de esa divinidad y de esa plenitud en Dios. Y lo confirma el versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y el versículo 18 afirma, y es de él, lleno de gracia y de verdad, que recibimos gracia sobre gracia. ¿Ve? Ya estamos en la gracia sobre gracia. El amor con más amor que recibimos del Padre. Con la verdad, Cristo hizo que las personas tomaran conciencia de su condición desesperanzada y pecaminosa. Con la gracia ofreció perdón a todos los que acudieron a él con fe. Me detengo aquí un momento. La verdad, a través de la verdad, tomamos conciencia de que somos pecadores. Aspecto fundamental para la conversión. Entonces, la verdad en Cristo nos permite tomar conciencia de que somos pecadores. Pero entonces, la gracia viene a librarnos de ese pecado para poder ser hijos de Dios y tener también asegurada nuestra salvación. Él está presente en nuestras vidas de una manera especial. Y esa gracia sobre gracia es un don constante, desbordante de parte de Dios. Se trata de un favor superior a la ley y que no se puede medir. Esa gracia sobre gracia es superior, no se puede medir. Es un favor constante hacia la humanidad. Se trata de un don inmerecido que Dios otorga a través de Jesucristo. En otras palabras, la salvación no se puede comprar. Porque si se pudiera comprar sería fácil. Esta mañana hablaba en la clase de catecúmenos sobre este tema. Somos salvos por la gracia. Y que si la salvación se comprara o se pudiese dar a través del bautismo, pues nos preguntamos para qué murió Jesús en la cruz. ¿Sí? No hay dinero que pueda comprar la salvación, solo por la fe en Jesucristo. Y repito, y la fe en Jesucristo nos lleva a hacer obras dignas de arrepentimiento. En resumen, de este tercer punto, necesitamos convicción de pecado. Creo que hace 1 o 2 domingos hablábamos de que, poniendo como ejemplo un alcohólico o una persona que depende de las drogas, hasta que esa persona no reconozca que tiene un problema, una necesidad, una enfermedad, no hay nada que hacer. O poco se podría hacer. Hemos escuchado a una persona que yo no soy alcohólico, yo cuando quiera lo dejo. O puedo tener otro vicio, ese vicio a mí no me domina, yo lo domino a él. Esa persona necesita reconocer, tengo un problema, tengo una necesidad, ¿sí? Necesito ayuda. Bueno, necesitamos convicción de ser pecadores. Si una persona te dice, mira, es que yo no soy pecador, yo no le he hecho mal a nadie, no tiene sentido insistirle en que acepte la salvación, porque ¿salvarlo de qué? Entonces, primer paso en la conversión es la confesión de pecados. Solicitar el perdón de manera honesta y transparente y aceptar esa gracia que nos es dada, regalada. Somos salvos por la gracia en Jesucristo. Entonces, recordemos estos 3 temas que en algún otro momento podamos profundizar de una manera específica. La divinidad de Jesús. Creemos que Jesús
es Dios. Entenderlo, ¿no? Aquí no estamos hablando de entenderlo. Estamos hablando de aceptarlo, ¿verdad? Porque es uno de los grandes misterios. En segundo lugar, el mundo y el pueblo que fueron creados por Él no le recibieron. Nosotros, si le recibimos, debemos dar muestras de gratitud y de amor hacia Él. Y recordemos que la verdad nos redarguye, nos da conciencia de pecado y la gracia nos salva y nos libera. Bendito Dios, gracias por tu palabra y por este pasaje que es bastante profundo y tratamos de simplificar. Danos sabiduría para entenderlo y la fuerza de voluntad para vivirlo. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.